Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, Flavio Josefo confirma que Nabucodonosor no se hizo rey en el año 605 antes de la era común, así como lo plantean las enciclopedias. Y es que esto lo vamos a demostrar, amigos, con evidencias. Y a la vez vamos a darle respuesta a un señor que me hizo un comentario en este video que yo hice titulado El exilio de los judíos en Babilonia duró 70 años. Entonces, es el comentario del señor Francisco Manuel Albújar. Él comentó lo siguiente: la confusión en este argumento se debe a una interpretación errónea y a una mala comprensión de lo que realmente dicen los textos bíblicos sobre los 70 años de exilio, el dominio babilónico y la desolación de Jerusalén. Primero, ¿qué dicen los pasajes bíblicos sobre los 70 años? En este video menciona varios versículos para argumentar que los 70 años se refieren exclusivamente al exilio en Babilonia o la desolación de Jerusalén. Pero este no es el único aspecto que cubren estos pasajes. Aquí está el análisis de cada uno. Jeremías 25, 11 al 12. Este pasaje menciona claramente que las naciones servirían al rey de Babilonia durante 70 años. No específicamente que Jerusalén estará desolada por 70 años. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Entonces vamos a demostrarle al señor Francisco que él está equivocado allí, porque de hecho Jeremías 25:11 dice claramente lo siguiente. Veamos. Jeremías 25:11 dice: y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror. Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, podemos darnos cuenta claramente que primero menciona que esta tierra se convertirá en ruina, o sea, para que se convierta en ruina, pues tiene que ser destruida. Entonces se refiere a la destrucción de Jerusalén. Y sigue diciendo, en motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Entonces nos dice claramente que después de la destrucción, entonces ocurrirán 70 años o servirán por 70 años en Babilonia. ¿Por qué decimos en Babilonia? Por lo que ya habíamos mencionado en videos, un video penúltimo, el penúltimo video que he hablado acerca de la destrucción de Jerusalén. Vemos que eso quedó claramente establecido en el contexto. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, el versículo 11, podemos leer que dice: devorarán tus vides y tus higueras, destruirán a espada tus ciudades fortificadas, esas en las cuales confías. Y luego notamos que al final del 19 dice: así servirán ustedes a extranjeros en una tierra que no es de ustedes. Entonces podemos darnos cuenta que en el versículo 17, lo que está resaltado en rojo, habla de la destrucción de las ciudades de Judá y principalmente la capital, que es Jerusalén. Y luego, al final del 19, lo que está resaltado en rojo, dice que servirían en una tierra que no es de ustedes, que ya sabemos que más adelante especifica en el mismo libro de Jeremías que es Babilonia. Entonces, aquí, incluso aquí en Jeremías 17:4, dice: renunciarás por decisión propia a la herencia que yo te di, y te obligaré a servir a tus enemigos en una tierra que no conoces.
Entonces vemos que se refiere es a servir en Babilonia. Entonces, ¿eso cuándo ocurre? Cuando son llevados a Babilonia, son exiliados a Babilonia. Y aquí, el capítulo 25, versículo 11, nos especifica que se refiere a el exilio de personas a partir de la destrucción. Entonces aquí vemos que ya en el capítulo 25, 11 nos arroja o nos aclara más el asunto. Entonces, volviendo a lo que comenta el señor Francisco, vemos que lo que él dice no tiene fundamento bíblico. Vamos a continuar en donde dice: los 70 años son un periodo durante el cual las naciones, incluido Judá, estarán bajo el dominio babilónico. Entonces, el análisis dice: los 70 años de servidumbre comenzaron alrededor del 605 antes de la era común, cuando Babilonia sometió a Judá y otras naciones. Durante este tiempo Babilonia gobernó y deportó a los judíos. El regreso a Jerusalén en el 537, tras el decreto de Ciro, marca el final de estos 70 años. No es necesario contar los 70 años desde la destrucción de Jerusalén en el 587. La servidumbre comenzó antes. Entonces, aquí vemos que el señor Francisco menciona la fecha del año 605 y las enciclopedias hablan de que fue el año en el que Nabucodonosor se hizo rey de Babilonia. Entonces, según el señor Francisco, en ese mismo año sometió a Judá. Pero vamos a ver qué nos dice Flavio Josefo. Y por eso es que este video se titula Flavio Josefo confirma que Nabucodonosor no se hizo rey en el año 605. ¿Y por qué? Porque después vamos a hacer una operación matemática sencilla que demuestran que las cifras no encajan. No encajan lo que el objetivo que nos quiere demostrar aquí el señor Francisco de los 70 años. Entonces, vamos a demostrarlo en donde Flavio Josefo confirma que Nabucodonosor no se hizo rey en el año 605 por la información que ahí nos dice y que destroza el argumento del señor Francisco en decir que Judá fue sometida en el año 605, que según las enciclopedias fue el año en que Nabucodonosor se hizo rey. Entonces vamos a confirmarlo. Usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero y se ha dado cuenta que en mis videos usted puede corroborar la verdad y que usted no es igual a la mayoría de los seguidores de los testigos de Jehová apóstatas que se tragan cuanta basura ellos suben a YouTube. Aquí usted sí puede corroborar la verdad y yo le doy a usted la fuente y la manera como confirmarlo. Veamos. Entonces, amigo, usted se puede ir al traductor Google, escribe en español, libro Antigüedades de los Judíos 10 con una X que significa números romanos, y le da traducir en inglés. Y entonces la traducción en inglés, usted la selecciona y le da la orden de búsqueda en la web. Entonces, en esta página de la Universidad de Chicago vamos a ver el libro de Flavio Josefo.
Y vamos a ver entonces en el libro 10, en el capítulo 6, el versículo 1. Entonces dice, cómo Nabucodonosor, después de vencer al rey de Egipto, hizo una expedición contra los judíos y mató a Joacim e hizo rey a Joaquín, su hijo. En el 4.º año del reinado de Joacim, un hombre llamado Nabucodonosor tomó el poder sobre los babilonios y al mismo tiempo subió con un gran ejército a la ciudad de Carquemis, que estaba junto al Éufrates, con la resolución de luchar contra Necao, rey de Egipto, bajo cuyo mando estaba entonces toda Siria. Cuando Necao comprendió la intención del rey de Babilonia y que esta expedición iba dirigida contra él, no desestimó su intento, sino que se apresuró a ir con un gran grupo de hombres al Éufrates para defenderse de Nabucodonosor. Cuando se entablaron batalla, fue derrotado y perdió muchas decenas de miles de sus soldados en la batalla. Así el rey de Babilonia cruzó el Éufrates y tomó toda Siria hasta Peluso, excepto Judea. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Entonces note que aquí Josefo está especificando que en la batalla de Carquemis, que es cuando Nabucodonosor gana esa batalla y se hace rey, aquí especifica excepto Judea. Vamos a seguir leyendo. Entonces ya vemos que ya hasta este punto ya quedó desbaratado lo que dijo el señor Francisco. Entonces sigue diciendo, pero cuando Nabucodonosor había reinado ya 4 años, que eran los 8º del gobierno de Joaquín, sobre los hebreos, el rey de Babilonia hizo una expedición con poderosas fuerzas contra los judíos y exigió tributo a Joacim y amenazó con hacerle la guerra si se negaba. Este se asustó por su amenaza y compró su paz con dinero y pagó el tributo que se le había ordenado que pagara por 3 años. Entonces vemos que es en el año 4.º de Nabucodonosor cuando someten a Judá. Entonces vemos que el argumento del señor Francisco aquí se derrumba con lo que dice Flavio Josefo, el historiador judío. Entonces es necesario hacer una operación matemática sencilla para demostrar que, plantear de que Nabucodonosor se convirtió en rey en el año 605 no encaja. No encaja. ¿Por qué? Aquí tenemos la cifra o el número 605 menos 4, que quiere decir que el rey Nabucodonosor se sometió a Judá 4 años después de convertirse en rey. Entonces eso nos lleva al año 601. Ahora, del año 601 hasta el año 537, que es cuando los judíos regresan a Jerusalén, eso nos da es 64. No da 70, señor Francisco. Entonces vemos que esas cifras no encajan. No encajan. Ni el año que plantean las enciclopedias en decir de que en el año 605 fue el año en que se hizo rey Nabucodonosor, y no encaja con los 70 años de lo que de manera categórica y enfática habla la Biblia. Entonces, hemos demostrado una vez más
de que la cifra, el año 607, sí es exacto, amigos, porque usted hace esa operación sencilla. Del año 537 le suma 70, que son los años que duraron en el exilio los judíos después de la destrucción. Eso lo lleva al año 607. Entonces, estamos demostrando de una manera categórica, que incluso lo dice el historiador Flavio Josefo, una cifra, un dato que confirma, primero, que Judá no fue sometida a la servidumbre o al dominio de los babilonios en el mismo momento de la batalla de Carquemis, y que no encaja que haya sido en el año 605. Entonces, tanto hemos demostrado con los videos anteriores que de manera bíblica el año 607 es la verdad, y ahora lo hemos demostrado de manera histórica con el historiador Flavio Josefo.